Buenos días, mi nombre es María Isabel Cajas y hoy les voy a presentar la internacionalización del conflicto armado colombiano como una problemática que atañe a la gobernabilidad global. El conflicto armado colombiano como un caso coyuntural. Para entender primero la internacionalización es preciso conceptualizarla. En ese sentido, Sandra Borda considera que es un proceso en el cual un actor en poder toma una decisión explícita y consciente de involucrar a agentes externos en cualquier fase del conflicto doméstico o de política doméstica. Eh, Esta actividad no es monopolio única del Estado, sino que dada la multiplicidad de actores dentro de un Estado, dentro de una problemática interna, cualquier actor en poder puede internacionalizar el conflicto en la escena internacional. Así, pues, y como se les venía diciendo, la internacionalización del conflicto interno colombiano involucra explícitamente a una multiplicidad de actores. Esta multiplicidad de actores se pueden entender en primera medida como la sociedad colombiana, incluidas las víctimas, los victimarios, el Estado colombiano, los estados de la región latinoamericana cercanos a Colombia y la comunidad internacional, es decir, otros estados, la ONU y organizaciones no gubernamentales o ONG. Entonces, la exposición del conflicto armado interno en la esfera internacional ha radicado en la necesidad de luchar globalmente contra el terrorismo en pro de la paz y la seguridad global. A pesar que nuestro conflicto interno colombiano ha tenido una duración de más de 50 años, solamente hace 15 se vio la necesidad de exponer el conflicto interno en la escena internacional. Eh, Primeramente porque estábamos en un contexto coyuntural, en tanto se vieron los ataques del 11 de septiembre contra el Empire State en Estados Unidos. En ese sentido se agendó una, valga la redundancia, una agenda global en contra del terrorismo, para luchar por la seguridad nacional y la seguridad global. En ese sentido, las FARC y el conflicto armado colombiano se tornó como una problemática de terrorismo. Ya no tenían el carácter beligerante ni de actores armados al margen de la ley, sino de grupos terroristas, digamos, encabezado principalmente por el discurso legitimador de esta lucha antiterrorista del gobierno Álvaro Uribe Vélez. Igualmente hubo una necesidad continua del gobierno nacional por proyectar el conflicto armado colombiano a nivel internacional. Eso sí, hace pues más o menos en la década de los 90, como les venía diciendo, a través del discurso en torno a la problemática en materia de seguridad nacional, en pro de reforzar las relaciones con Estados Unidos, la región andina y América Latina, precisamente porque la lucha antiterrorista, en pro de la seguridad, era la temática, o es todavía la temática que predomina en la comunidad internacional, encabezada principalmente por los intereses nacionales de la superpotencia norteamericana. Entonces, ¿cuál es el impacto global del conflicto armado colombiano? Primero, hay que considerar que la construcción de la política exterior colombiana ha comprendido la necesidad de internacionalizar el conflicto interno, dada su complejidad, principalmente por la multiplicidad de actores que están involucrados, así como la idea de dar respuesta a los intereses en materia económica y de seguridad de potencias mundiales como en Estados Unidos al interior de Colombia, ya sea a través de la extracción de recursos, a través de la formulación de una política económica. Pero igualmente esta formulación e implementación de la política exterior de Colombia está en lineamiento con la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico, e igualmente tiene un impacto global en la medida que el Estado colombiano no ha sido capaz de proveer seguridad ni luchar mancomunadamente, por así decirlo, contra las guerrillas al interior del país. Por otro lado, se necesitaba el posicionamiento de Colombia en las dinámicas de globalización y de interdependencia
a la que estamos sometidos en la actualidad, especialmente de las situaciones conflictivas que afectan directa o indirectamente a la comunidad internacional. Es decir, dadas las dinámicas de globalización e interdependencia en la que estamos viviendo, se da la necesidad de proyectar nuestro conflicto a nivel internacional, precisamente porque tiene diferentes esferas a la que afectan. Primordialmente la relacionada a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con su respectiva violación al interior del país. Entonces, a través de los tiempos, digamos, se ha exacerbado el conflicto y ha generado dos cuestiones. La primera es la postura en materia internacional y sobre todo la orientada a, a que esta superpotencia se haya radicalizado. Es decir, a partir del gobierno de Marco Fidel Suárez, se proyectó y se implementó una política exterior colombiana en pro de favorecer los intereses nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, con la internacionalización del conflicto armado, principalmente a partir del gobierno de Andrés Pastrana, esta orientación y esta relación estadounidense-colombiana se ha radicalizado en la medida que se ha necesitado la ayuda estadounidense para socavar las fuerzas ilegales al interior de Colombia. Y segundo, existe una incapacidad del Estado colombiano de aplicar justicia en su propio territorio. Es decir, se ha venido afectando la soberanía a través de los tiempos precisamente porque el Estado no ha podido monopolizar el uso de la fuerza, de la violencia. Entonces surge la pregunta sobre quiénes ejercen la gobernabilidad global o quiénes están involucrados en esta internacionalización del conflicto armado. Y como se los dije anteriormente, hay una multiplicidad de actores a los que atañen o afectan la existencia del conflicto. Primero, como todos lo saben, es el Estado colombiano. También están involucrados los estados cubanos y el Estado cubano y el Estado noruego, en tanto son facilitadores de los diálogos actuales que tiene el gobierno colombiano con las FARC, eh, como otro actor importante y transversal en la lucha contra el terrorismo o en contra del conflicto armado interno, es el gobierno norteamericano por su financiación, por los programas como el Plan Colombia que se han implementado a nivel doméstico. Igualmente tienen una incidencia en los tribunales de justicia internacional, igualmente en la academia, ya sea la nacional, que obviamente se ha escrito y se ha teorizado, conceptualizado acerca de la temática, los grupos armados, en este caso pues las FARC y próximamente, futuramente el ELN, las víctimas directas e indirectas del conflicto a nivel interior y a nivel exterior, la sociedad civil colombiana, los defensores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la Iglesia Católica principalmente que ha emprendido un proceso de veeduría, el sector empresarial también que ha jugado un papel muy importante porque fueron ellos quienes financiaron las acciones beligerantes de los grupos paramilitares, y por último los opositores políticos en contra del actual proceso que se está llevando en La Habana, Cuba. Entonces tenemos que hablar cuáles son los efectos en la gobernabilidad del conflicto armado al interior del país, y son básicamente cinco. Primero, la intervención estadounidense ha radicalizado los conflictos de poder entre el Estado colombiano y las guerrillas, es decir, esta intervención ha generado la agudización del conflicto entre estos dos actores principalmente. Segundo, el conflicto armado colombiano como tema fundamental en la formulación de la política doméstica y exterior ha condicionado el desarrollo interno del país y sus relaciones internacionales. Tercero, el conflicto ha exacerbado las condiciones de desigualdad, ampliando las brechas entre ricos y pobres a nivel interior del país. Cuarto, ha existido una pérdida de autonomía en el manejo de los asuntos internos o la disminución de la soberanía nacional de Colombia. Y por último, se han subordinado los intereses nacionales en pro del cumplimiento de las necesidades del gobierno norteamericano. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.